Mis hermanos, ¿qué tal? Shalom para todos. Soy Yusel García y me da mucho gusto darles la bienvenida a este discipulado. Estamos ahora ya en la clase número 6, la sesión número 6. Y a este discipulado yo le he titulado, de hecho, mi hijo es mi discípulo. Y aquí está mi hijo, Israel Yakar. Shalom, hermanos. Perfecto. ¿Estás listo ahora para esta clase, hijo? Sí. Ok. Y esta clase es muy importante también que tú la atesores en tu corazón, porque vamos a hablar con respecto al temor de Hashem, el temor de Dios o el temor a Dios. ¿Me podrías decir, antes de yo explicarte esta enseñanza, tú qué entiendes por temor de Dios o por el temor a Dios? ¿Para ti qué es el temor? Es como tenerle miedo a fallarle o a desobedecerle. Ok, miedo a fallarle o a desobedecerle. Eso es lo que tú comprendes. Te voy a decir, tienes razón, porque sabes, la palabra temor también significa miedo. También significa ese terror, ese pavor. Y sí, o sea, lo que pasa que muchas veces a mí me sorprende porque hay gente que dice, no hay que tenerle miedo a Dios, hay que tenerle reverencia. Y estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabes? Y es que en el hebreo la palabra temor se dice yirat. Y esa palabra tiene dos tipos de connotaciones. La primera connotación es la que tú acabas de mencionar, miedo, así tal cual, miedo, terror, pavor, susto, espanto. La palabra yirat tiene esa connotación, pero también tiene otra connotación que es lo que muchas veces se sugiere: reverencia, respeto, devoción. Y las dos traducciones o interpretación de la palabra yirat es correcta, solamente que depende de qué es lo que yo siento ante la majestad del Eterno. ¿Siento temor, siento miedo o siento reverencia? Y siempre he puesto un ejemplo para que tú lo puedas entender, y creo que lo aterriza muy bien la idea, es con el tema de los aparatos eléctricos o donde hay cables de luz, o cuando nos ha tocado arreglar los registros de luz y todo eso, y tenemos que abrir las tapas, sacar los cables, encintarlos, etc. La energía eléctrica es muy peligrosa, ¿sabías? Porque una descarga en el cuerpo te puede matar, te puede quitar la vida, te puedes electrocutar, y es muy peligroso. Pero no porque sea peligroso no quiere decir que no hay que hacer el trabajo. Entonces hay que maniobrar los cables con mucho cuidado. Y eso es tener temor, respeto. A lo mejor hay mucha gente que sí tiene miedo y ni siquiera se acerca. No, yo no quiero tocar allí porque está sacando chispas. Porque la otra vez que le moví sacó un chispazo y me dio terror, me dio pavor. No quiero ni acercarme. Es el mismo sentimiento de la persona que se echa a correr ante un chispazo en la caja o en el interruptor, y el mismo sentimiento a aquella persona que le está moviendo los cables y está arreglando la luz o está arreglando la electricidad. Es el mismo sentimiento, pero ojo, los dos tienen yirat. Los dos tienen yirat, pero uno lo está haciendo con respeto y trabajando con mucho cuidado, y el otro, ¿qué está haciendo? Corriendo, se aleja. Y a los dos manifestaciones o expresiones se les llama yirat. Entonces de nosotros depende, ante Hashem, ante el Eterno, ¿qué queremos hacer? ¿Correr? ¿Despavoridos? ¿Miedosos? ¿Escondernos? Porque sabemos que Dios es imponente, su presencia, o también nos puede emitir un juicio, y si nosotros no salimos bien librados de ese juicio, pues obviamente da razones para tener miedo. Sin embargo, no es lo que yo quisiera que tú tuvieras delante del Eterno. Que estés viviendo escondido, que estés viviendo aterrorizado, que estés con miedo. Ay, es que le voy a fallar. Es que no me gustaría que tú vivieras así, con ese estrés. Sino más bien es con el cuidado, con la reverencia, con la devoción que merece el Eterno. Y también se aplica Yirat Hashem. Y la cita que podemos encontrar para basar esta enseñanza es como si fuera en el monte Sinaí. De acuerdo, muy buen apunte. En el monte Sinaí, el pueblo vio la presencia del Eterno, bajó, descendió a Hashem ahí, ¿no? Y vio que salía humo de aquel monte, y los truenos, y la voz potente, y exactamente, mucha gente que tuvo terror, miedo, o sea, Yirat Hashem. Pero ese miedo, en lugar de tener reverencia, no, ya no queremos escucharte más, ¿no? Le decían al Eterno. Y le dijeron, por lo tanto, a Moshe, mejor tú habla con él. Y Moshe, ¿qué tenía? También Yirat.
Yirat Hashem, también Moshe. Pero su Yirat Hashem, ¿cómo la expresó? Corriendo, Con apagando la voz del Eterno, cerrando los ojos, así. No, Con reverencia. con reverencia. Exactamente. Moshe tenía Yirat Hashem en ese episodio, en ese momento que tú estás recordando o que tú apuntaste, que es muy bueno, te felicito porque hiciste esa conexión. Moshe tuvo ese sentimiento, Yirat Hashem. Y también el pueblo tuvo Yirat Hashem, temor de Dios. Pero el temor que tuvo el pueblo fue expresando miedo, terror. Sin embargo, Moshe, reverencia. Muy buen apunte. Y te decía, la cita en la cual vamos a basar esta enseñanza se encuentra en el libro de Mishlei. A ver, ¿qué es Mishlei? Exacto. Proverbios. Vamos a ver Proverbios 1:7. Proverbios capítulo 1. A ver. ¿Esta versión cuál es? Dice ahí. ¿Tú tienes una versión? La Santa Biblia, Reina Valera. Reina Valera. Ok. Vamos a leerlo primeramente en Reina Valera porque es una de las versiones populares y ahorita vamos a hacer un señalamiento respecto a la traducción. Pero lee, por favor, el versículo 7 del capítulo 1 en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, perfecto. Espero que se esté escuchando lo que dices, porque escucho un poquito bajito, pero espero que lo puedan alcanzar a escuchar ahí mis hermanos. Lo que ha leído Yakar es: el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Y la mayoría de las Biblias suelen traducir así. Pero te voy a decir una cosa, en el hebreo, cuando tú lees directamente el libro de Mishlei, no dice el principio de la sabiduría, no. No comienza así. No dice Bereshit Chokmah, no dice así. Empieza diciendo Yirat Hashem Bereshit Chokmah. O Bereshit Da'at. No dice tanto Chokmah. Chokmah viene más adelante. Lo que quiero decirte es que en el texto hebreo dice, viene a la inversa, exactamente, a la inversa. Dice, el temor de Adonai, el temor de Hashem o el temor a Dios, comienza Bereshit Da'at. Comienza con el conocimiento. O su principio es en el conocimiento. O el principio de lo que empezamos a conocer. Y luego dice Jokma y Musar. Es decir, Jokma, sabiduría, y Musar, ahí, ¿cómo dice? ¿Consejo? ¿Cómo lo tradujo? Al principio, Dice sabiduría y luego con los insensatos que desprecian. La sabiduría y la enseñanza. Y la enseñanza. Ahí Reina Valera tradujo la palabra Musar como enseñanza, como doctrina. Pero también la palabra Musar puede significar consejo o también puede significar ética. Y ahorita la vamos a ir describiendo, pero yo quiero que pongas atención a este detalle. De hecho, por favor, léelo ahí en la parte superior. Puedes cambiarles de versiones a esta aplicación y puedes leer la versión de arriba. ¿Cuál es la que tienes? ¿Arriba? Jerusalén. A ver, lee la versión en Jerusalén, ¿cómo te dice? Fuerte. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Fíjate que ahí está traduciéndolo mucho mejor en la versión Jerusalén. El temor de Hashem, el temor de Yahvé, dice allí, es el principio del conocimiento. La sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo dice ahí en lugar de la enseñanza? La sabiduría, después de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y la instrucción. Ahí tradujeron la palabra musar como instrucción. ¿Ok? Pero ahorita las vamos a ir detallando una a una. Ahora, lo que yo quiero que veas que el texto en realidad te está diciendo lo siguiente. ¿Quieres tener conocimiento? ¿Quieres tener sabiduría? ¿Y quieres tener buen consejo o buena instrucción? ¿Buena ética? ¿Ser un hombre o una persona de ética? Empieza teniendo temor de Dios. No es a la inversa. No quiere decir que con la sabiduría, tú siendo sabio, vas a adquirir el temor de Dios, como la Reina Valera lo sugiere, ¿no? Está invertida como que la traducción. Entonces es básicamente así. El temor de Hashem comienza o es el principio del conocimiento. Entonces, hay 3 premios que el Eterno te quiere dar a ti como adolescente, como joven. 3 premios, 3 regalos. Te quiere dar el conocimiento, te quiere dar la sabiduría y te quiere dar la ética. Que seas una persona responsable, una persona que adquieras consejo, instrucción. Te los quiere dar.
pero para dártelos te exige que haya en tu vida temor de Él. ¿Ok? ¿Quisieras tener esos regalos? Ok. Y yo sé que sí, porque nosotros te hemos enseñado cuando vas a dormir y te decimos, vamos a orar, y cuando estaban más pequeño, te decíamos, a ver, repite después de nosotros. Y siempre decimos que digas, Señor, Adonai, hazme un niño inteligente, sabio, porque queremos que adquieras eso. Pero ya nos dimos cuenta que si es tu petición, hay una... esa es tu petición, pero hay una petición ahora de parte de Adonai. Él te dice, ¿la quieres? Claro, te doy sabiduría, te doy entendimiento, te doy la comprensión, te doy el consejo, te lo doy. Pero quiero de ti temor. Pero ahora yo te pregunto, ¿quieres tenerle miedo a Dios o quieres tenerle reverencia? Reverencia. Ok, reverencia. Y eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Primero, ¿qué adquieres? El conocimiento. ¿El conocimiento qué es? Ahí la palabra que aparece en hebreo es da'at. Da'at. Y esta palabra da'at tiene que ver con un conocimiento muy amplio y un conocimiento que sabe aplicarse, que sabes discernir las cosas. Por ejemplo, a tu edad es muy difícil que sepas discernir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay mucha gente que habla, pero a veces lo dice con una doble intención, o sus intenciones son otras y dice algo, pero en realidad su intención es otra. Y a lo mejor tú como adolescente no lo notas, no lo entiendes. Eso lo vas a ir entendiendo con base a la experiencia, con base al trato con las personas. Yo siento que esa persona está diciendo esto, pero su verdadera intención es esta o es esta otra. Entonces tú vas entendiendo y discerniendo las palabras, perdón, vas a poder discernir las palabras de las personas. Incluso lo que miras en redes sociales. Hoy tú ya puedes diferenciar lo que es real y de lo que es IA. Sí. ¿Sí puedes diferenciar todo, de verdad? Notas y todo, pero... Porque hoy en día hay sí. hay que estar muy al pendiente de lo que es IA y de lo que es real, ¿cierto? Entonces, eso es saber discernir, tener conocimiento. Pero no solamente es, ok, ya logro ver los patrones de la IA, pero también logro ver los patrones del ser humano. Ok, lo vamos a ir comprendiendo. A lo que voy es tener el conocimiento de discernir cuando algo me afecta y cuando algo no me afecta. Cuando algo me perjudica y algo no me perjudica de lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, salen memes. Tú sabrías discernir entre un meme, ok, es gracioso, pero otro meme que es ofensivo, que agrede, que lastima a una persona, que está mal y que mucha gente se ríe y tú y te ríes, sí, mira, y lo comparten, pero analizas el meme o analizas el video y está agrediendo a una persona, ese video lastima a una persona, hiere la sensibilidad de alguien y muchas veces a lo mejor de eso nos estamos riendo. Entonces, tú como adolescente necesitas saber cuándo es algo solamente gracioso, ¿ok? Pero algo cuando es ofensivo, algo que lastima, y eso es lo que yo quiero. Si alguien se cae. De hecho, sí, es lo más común, ¿no? Que si alguien se cae, pues es gracioso porque se cayó. Sin embargo, pues no nos estamos dando cuenta que si se cayó, entonces quiere decir que posiblemente se lastimó. Y nos estamos riendo del dolor ajeno. Y eso es algo que va construyendo o va preparando la mente de las personas a que se rían de los demás. Si te pasa algo malo, me río porque te pasó algo malo. Y eso es lo malo, que ese tipo de memes te está educando a que te rías del dolor ajeno. Mira, se cayó, mira cómo se cayó y te ríes. Ya ves, porque a lo mejor te acordaste de un video de alguien que se cayó o te acordaste de un meme a lo mejor. Entonces tú tienes que diferenciar entre lo gracioso y lo ofensivo, lo que me está dañando o lo que realmente me está construyendo y me está edificando. Y eso es conocimiento, saber discernir las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, no solamente en el área de las redes sociales. Por ejemplo, vas a tu escuela y se requieren, pues te están dando clases. Y también tienes que discernir si la clase que un historiador te está diciendo, el que te está enseñando español, el que te está enseñando historia, el que te está enseñando alguna materia, educación cívica, lo que sea, las clases que hoy estás recibiendo, formación cívica, etcétera. Bueno, te estoy diciendo las clases como yo las tenía en mi secundaria. Yo sé que ahorita han cambiado los nombres, pero básicamente es algo así, ¿no? Similar. Que tú sepas discernir
si lo que está enseñando está en contra de los principios de la Torah. Qué bueno, a mí me ha estado gustando, por ejemplo, estos días, has estado que tu mamá te pregunta, ¿cómo te fue? Y me ha gustado que ya no te quedas con los monosílabos. Porque antes tú eras muy de monosílabos. ¿Qué significa eso de que? Bien, sí, ajá, sí. Así como que, y ahí cortaba todo. ¿Cómo te fue? Bien, y ya. Nosotros tendríamos que interpretar ese bien, así como que, pues a lo mejor bien. Pero ¿qué bien? ¿Cómo bien? Pues bien, ya, ¿no? Eras más retraído en las expresiones. Pero que ahora, el hecho de que yo te he preguntado, ¿no? Desde el primer día, a ver, pero ¿cómo? A ver, dime, cuéntame, ¿llegaste? ¿Qué pasó? ¿Quién te saludó? ¿Qué compañeros tienes? Y todo esa como que esa profundidad de que yo te preguntaba, te orilló, te obligó a ti de hablar un poco más. De tal manera que ahora tu mami te pregunta y te la pasas hablando y te santo y seña y esto y aquello. Y yo te estoy escuchando, ¿no? Que estás hablando con tu mamá. Y me agrada saber que ahora lo haces. Y es bueno, porque de esa manera nosotros no ignoramos lo que te pasa en el día. Y que procuro que seas sincero en eso que tú estás contando y que aunque a lo mejor en un punto te hayas equivocado, pero que lo cuentes. Ok, y ya tu mamá, pero ¿cómo que hiciste esto? ¿No? O oye, luego, y el hecho de que tú sientes a veces que tu mamá te dice, pero ¿cómo? Pero a veces tu mamá luego te interrumpe y porque ella luego está ahí, a ver, ¿cómo? ¿Pero por qué te digo así, no? Y luego te aborda en esa situación. Pero que eso no te espante. O sea, que no, entonces para la otra no digo esto. ¿Por qué? Porque si empiezas a tratar de ocultar cosas que hiciste, que no, entonces a nosotros nos dejas puntos ciegos. ¿Qué son puntos ciegos? Puntos donde no sabemos cómo orientarte, cómo guiarte, cómo aconsejarte. Por ejemplo, cuando tu mamá te dice, pero a ver, ¿cómo? ¿Y tú qué hiciste? ¿Tú qué dijiste? Y entonces ya, no, Israel, así no, y ya te dice, y luego después te da una orientación o un consejo. Eso es lo que buscamos. Que en cada historia que tú nos estás contando de lo que te pasó en el trayecto del día, que podamos nosotros ayudarte, orientarte, aconsejarte. No solamente es escucharte, ay, mira cómo te fue, no, órale, qué padre. Sino también a nosotros nos das herramientas, nos ayudas para que también nosotros te podamos aconsejar. Y eso que tú estás haciendo, contar el día, tú tienes que ir viendo que eso es tu conocimiento que te va formando y que todo eso está respaldado con la Torah. ¿De acuerdo? Yo te decía, a ver, ¿qué te dice el maestro? ¿Sale? ¿Qué te dice el maestro? Esto. Hijo, eso está mal en contra de la Torah. ¿Qué dijo el maestro? ¿Qué hizo el maestro? Eso está mal, hijo. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer no es de que no le pongas atención al maestro, o que vayas y al otro día te pongas a pelear con tu maestro. No, es, hijo, eso que te dijo, tienes que llevarlo a la luz de la palabra. Porque el maestro está induciéndote a esto otro, que está lejos de lo que dice la palabra del Eterno. Y eso es lo que nos interesa, que tú tengas ese conocimiento. ¿Ok? Pero todo comienza con el temor de Adonai. Sabes que Él te está mirando, sabes que Él está presente. De hecho, desde pequeñito nosotros hemos tratado de infundir ese temor. Por ejemplo, hijo, tú me puedes mentir a mí cuando te decimos así. No le puedes mentir al Eterno. ¿Cierto o no? ¿Y qué es eso? Pues que tú sepas que debes tener temor a Dios, no al temor a, ya me libré de que mi papá me la creyó y todo eso. No es cierto, no tiene que ser así, ¿ok? Igual cuando decimos, no tomes lo ajeno, hijo, pórtate bien. Esto que estamos tratando de inducirte o encauzarte, temor de Adonai. ¿De acuerdo? Luego sigue la palabra sabiduría, que posiblemente sea un sinónimo de entendimiento. De hecho, a veces las Biblias suelen utilizarlos como términos indistintos. Tanto Da'at como Jokma a veces se traducen entendimiento, sabiduría, conocimiento y no lo separan. Pero en el hebreo la palabra Jokma, sabiduría, tiene que ver, sí, con la primera intención que llega a tu mente. En el hebreo, la primera intención de tu mente. Pero esa primera intención de tu mente siempre buscará aterrizar a la realidad. Por ejemplo, tú ya tienes, el Jokma es la teoría, pero te va a invitar a aterrizarlo en el plano terrenal. Te lo explico, porque si tú dices eso que no lo entendí, te lo voy a explicar. Por ejemplo, te decimos no mientas.
Y tú, mentir es malo. ¿Tú sabes que mentir es malo? ¿O sí lo sabes o no? Ok. Eso es Jokma. Sabes que mentir es malo. Lo sabes. Pero esa Jokma que está en tu mente te va a obligar a aterrizarlo. Que no solamente lo sepas. Sé que mentir es malo. Y ya. Pero ¿qué finalidad tiene? La finalidad es entonces modificar tu conducta. No voy a mentir y me voy a... porque es malo. Y no solamente lo llevo en la teoría, en la mente, que mentir es malo, pero estoy mintiendo. Híjoles, sé que está mal, pero lo estoy haciendo. Híjoles, pues, tengo que mentir porque por eso nosotros te decimos, hijo, no mientas, hijo, háblanos con la verdad, hijo. Cuando dices, no, yo no fui, no, es que esto, o sabes que lo hiciste, pero tratas como de evadirlo o justificarlo. Y es lo que no queremos, que te justifiques, que tú aceptes, ok, me equivoqué, lo sé, pero no solamente que sea suficiente con que lo sepas, que lo afrontes, que lo aterrices, que lo hagas, ¿ok? Que no solamente te lo dejes ahí cuando, oye, ¿qué le dijiste a Luquita? No, yo no le dije eso. O ¿qué le hiciste a Luquita? No, es que yo no. Cosas así. No, es que fue un accidente, quién sabe qué cosas así. O los dos, va para los dos. Pero ahorita pues estoy hablando contigo. Que lo niegas, que a veces niegas las cosas. Y no queremos que lo niegues. Queremos que lo aceptes. Lo que estoy haciendo es malo, porque tú sabes que está mal. Pero no nos interesa únicamente que lo sepas, sino que lo hagas. ¿Ok? Y eso es Jokma. Que sepas hacerlo, que tengas la valentía de poder ejecutar lo que sabes. Aplicar lo que sabes. ¿De acuerdo? Luego viene la palabra musar. Musar. Ahorita no te he dejado escribir porque quiero que mejor escribas. Después, cuando termine la enseñanza, tú vas a ver la enseñanza igual en YouTube. Cuando se publique, la vas a volver a ver. Y ahí vas a recordar la enseñanza y apuntar lo que te estoy diciendo. ¿De acuerdo? Y es lo que hiciste con la enseñanza anterior. Como estuvo bastante extensa y te pedí un resumen, pues tuviste que volver a empezar a verla para empezar a crear tu resumen. Porque si no, como estuvo más extensa, pues a lo mejor se te escaparon varios puntos o no los recordabas al momento. Entonces, básicamente es lo mismo. No quiero que solamente ahorita apuntes, te dediques a apuntar y pierdas la esencia de lo que te estoy transmitiendo. Entonces, termino la enseñanza, después la subimos, se programa, ahí va a estar. Ustedes la están viendo ahorita. Si ustedes ya la están viendo, es porque ya está publicada. Lo que va a hacer Israel, o lo que va a hacer Yakar, es también volverla a ver y empezar a apuntar todo esto. ¿Ok? Musar. Musar es ética. ¿Qué es? ¿Cómo se le llama? Ética. ¿Y tú sí sabes qué es ética o nomás? Ay, ¿qué es eso? Ética, naturaleza, sociedad. ¿Ética qué es? No sé. ¿No sabes qué es ética? Es como el respeto. ¿Es como respeto? Ok, sí, va así. Tiene que ver con respeto. Pero ética es una conducta que está regida por la moral, por las buenas costumbres, las buenas instrucciones, por el buen consejo. Es una buena conducta de moral, ¿ok? Y el respeto es parte de la ética. ¿No tienes clases de ética en tu...? Sí, ética, naturaleza, sociedades. ¿Ética cómo? Naturaleza y sociedades. ¿Y ya te la están impartiendo? ¿Ya te dieron clases? ¿Cuántas clases llevas de eso? Creo que 2. ¿Pero por qué abarcan naturaleza? O sea, también, aparte, o sea, como que te la van separando. Ética es una cosa. Pero porque dice ética y naturaleza ¿y qué? Sociedades. Es que a nosotros, yo en mi secundaria me la daban por separado. Formación cívica, formación ética y cívica era una materia. Y luego era biología, era otra. Que tiene que ver con naturaleza, ¿no? ¿O es otra cosa? Ciencias naturales. Bueno, es lo que yo tenía cuando yo estaba en la secundaria. No. Y lo que era la última, ¿cómo? Sociedad. Ciencias sociales, así le llamaban, ciencias sociales. Pero bueno, ya, ahora se juntaron. No me gusta que se hayan juntado, si es que se juntaron ya las 3 especialidades o 3 asignaturas. ¿Por qué? Porque no se le dedica el tiempo, por ejemplo, a la ética a lo mejor no vas, si de por sí son materias, ¿cuántas veces a la semana tienes esa asignatura? ¿No la recuerdas? ¿Ahorita cuántas clases has tenido de eso? 2, 3, 1. Como 2, 3. ¿Como 2? Ok. Y eso es lo que sucede. ¿Qué han abarcado en esa materia de ética?
Que todavía no empezamos porque nomás el Mission. Habla más fuerte. Es que todavía no abarcamos nada porque ahorita nomás el Mission se empieza, ¿cómo se llama? Como a romper el hielo. Sí. Como a presentarse o. Sí, claro. O de, Sí, sí, te entiendo. o de, Es que esta o de semana los cis- maestros únicamente se presentan. A ver, levántate tú, preséntate y se empiezan a conocer. Se conoce como romper el hielo. y a veces empezó a contar también, ¿cómo se llama? Cómo iba a dar su clase, sus reglas. O cuáles son las reglas, cómo va a dar la clase, cómo va a evaluar. O sea que abordar la clase como tal no ha sucedido, No. etcétera. Entonces, básicamente no han abordado esa clase. Pero te explico. La ética es el cómo tú te comportas ante la gente, ante la sociedad. Incluso cómo te comportas cuando estás solo. Es porque has tenido una formación de ética. Incluso el caso de me encontré algo, por ejemplo, en la Parashá Ki Tetzé, ¿te acuerdas? La semana pasada que estuvimos estudiando es, si te encuentras algo, ¿qué tienes que hacer? Devolverlo. Exactamente, buscar al dueño. Y si ya de plano no hay un dueño, si tú tienes la solvencia, que tienes... Salud, salud, salud. Salud. Ok. Salud, salud. Si tú tienes la solvencia, puedes tomar eso que te encontraste para dar una sedacá, para dárselo a un pobre, a un necesitado. Pero si el necesitado eres tú, se te permite quedar lo que te encontraste como algo que el Eterno permitió que te lo encontraras porque era para ti, ¿sale? Pero en últimas instancias, cuando buscaste al dueño, cuando procuraste entregarlo, etc. O de plano dijiste, yo no lo quiero porque no es mío. Eso son cuestiones de ética. Ahora, en algunas versiones dice consejo. En algunas versiones dice, vas a adquirir consejo. Y una de las cosas que los jóvenes carecen a tu edad es que no quieren pedir consejo. Que como ven, como, no sé, están en una etapa donde creen que sus papás no saben o que están pasados de moda, que están obsoletos ante las cosas, ante la tecnología. Normalmente el joven cree saber más que los papás, pero en realidad no es así. Los padres saben mucho más y te tienen que orientar y es lo que tú tienes que cuidar. Buscar o pedir un consejo. Cuando tú te veas bloqueado y que no sepas qué hacer, acércate con toda confianza y decir, papá, busco un consejo. Estoy enfrentando una situación que no sé qué decisión tomar o qué hacer ante esto. No te quedes callado. Por eso luego nosotros nos preocupaba porque eras muy monosilábico. ¿Y qué significa eso? Que nomás nos decía sí, no, acá. Y nos preocupaba. ¿Por qué? Porque eso no nos permite interiorizarnos más en tu persona, conocerte. ¿Qué tal si estás pasando por una tristeza y nosotros ni en cuenta? Porque te pregunto, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué tal si estás pasando por algo más? No sé si me explico. Y entonces el hecho de que tú te abras ante esa situación, a nosotros nos permite brindarte un consejo. ¿Ok? Y eso es lo que Adonai quiere, que también tú adquieras el consejo. De hecho, el Salmo 1, que sé que te lo aprendiste, que ya te lo sabes, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y ese es un peligro en la juventud. Que como no buscas el consejo de tu papá o el consejo de los buenos, ¿a quién vas a buscar un consejo? De los amigos, de los cuates. ¿Te acuerdas que hace 8 días, la clase pasada, te hablé de Roboam y que Roboam pidió consejo a quienes para decir, bueno, ya tomé el reinado, ya soy rey, ¿cómo gobernaré a Israel? Y buscó consejo primeramente de los ancianos que tenía su padre Salomón. Y los ancianos, ¿sabes lo que le dijeron? Los ancianos de Salomón le dijeron, sé un buen rey, considera al pueblo, descarga presiones, disminuye impuestos, trátalos bien, y si los tratas bien el pueblo te va a responder y te va a querer y vas a ser amado y vas a ser respetado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo Roboam? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Qué hizo? Era, acuérdate. ¿No? A sus amigos. Y les dijo, los ancianos me dicen que sea así. Y sus amigos, no, ¿cómo crees? El pueblo quiere ser holgazán. No, tú trátalos duros, rey, tú eres Susa. A ver, ¿cómo era?
A ver, ¿ya te acordaste? Ya me acuerdo Ok. que sus amigos le dijeron eso. Ah, ok. Exactamente. Sus amigos le dijeron, no, tú sé más no dura, y por eso Jeroboam salió a decir que no. Aquí lo que vemos es de que Roboam siguió el consejo de Bueno, malos. No siguió el consejo de los buenos. ¿Ok? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Seguir el consejo de los malos o el consejo de los buenos? los buenos. De los buenos. Y para ti, ¿quiénes son buenos? A ver, yo. A ver, dímelo, confiésate. Yo soy para ti alguien bueno o alguien malo. Bueno. De verdad. Entonces, si tú quieres un consejo, ¿a quién tendrías que recurrir? A mis papás. Ajá. Okay. No, mi mamá es mala porque me regaña. Mi papá es malo porque me regaña. ¿Piensas eso? De verdad. De verdad. Ok. Entonces, no todo el que te corrige no quiere decir que es malo. El que te corrige es porque queremos lo bueno para ti, porque te amamos. ¿Ok? Entonces, cuando requieras un consejo, acércate a aquellos que tú sepas que son buenos y que te van a dar un consejo de acuerdo a la palabra del Eterno. ¿Ok? Con base en la Torá, con base en la Escritura. Entonces no te acerques solamente a cualquier muchachito ahí, oye, estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, que ni siquiera experiencia tiene, ni ha pasado por cosas similares, o a lo mejor también está pasando, pero no tienen la solvencia moral ni espiritual para dar un buen consejo. ¿De acuerdo? Luego termina diciendo los insensatos. Esa palabra insensatos en algunas versiones dirá tonto. Hay en esa versión que dice también, Necio. también dicen, los necios, y en la otra versión era insensato. ¿Hay otra versión? ¿Qué otra versión tienes? A ver, busca otra versión. Dice necios también. También los necios. Hay versiones que van a decir tontos. ¿Ok? Porque alguien que es insensato es alguien que no es sensato. ¿Y qué es sensatez? Sensatez es que no razona, que no piensa, que no medita, que no piensa las cosas. Entonces lo hace sin meditar lo que está haciendo, ¿sale? Entonces, pero pues ya te avisé, no sé qué versión buscas o cuál es. No. Luego ya descargamos más versiones para que tengas más y consultes más versiones. Pero hay versiones que te van a decir tal cual, tontos. Los tontos no lo quieren, lo desprecian. Desprecian el conocimiento, la sabiduría y el consejo. Y es que normalmente una persona necia cree saberlo todo. Un necio cree saberlo todo. Tú le dices una cosa y dice, no, yo ya sé. Cuando alguien dice, yo ya sé, y no se deja enseñar, está siendo necio. Porque no es cierto, no sabemos nada. ¿Ok? No sabemos nada. De Lucas, que a veces en la película que tú dices, no es así. No, espérate, yo ya sé. ¿Cómo es? Sí. Y es lo que batallamos. Y batallamos al decirle y le decimos, no digas yo ya sé, déjate enseñar. Porque si tú dices yo ya sé y te equivocas, y ha pasado, nos dicen, no, ya sé cómo hacerlo, pero al final de cuentas no sabía cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque crees saberlo. Así a esa escala, aunque tú lo ves que así se comporta, si nosotros no corregimos esa forma de comportamiento y que él diga, ya lo sé. Y si nosotros no le quitamos eso, va a crecer como un joven necio y va a creer que todo lo sabe. Y por eso lo necesitamos educar y decir, no, hijo, no lo sabes todo. Déjate enseñar. Y cuando alguien te diga, no, alto, así no es, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Deja enseñar. A lo mejor tú tienes razón. Pero escuchar a la otra persona no te quita nada. Vamos a suponer, tú estás haciendo algo ahí en tu trabajo. Y yo te digo, no, hijo, así no es. Y a lo mejor tú sabes que yo estoy mal. O sea, de antemano a lo mejor tú ya lo sabes. Dices, no, porque a mí me lo enseñaron y yo sé que mi papá se equivoca. Pero por respeto, por respeto a tu papá. Y dos, por ser humilde, di, entonces, ¿cómo? O dime tú cómo lo sabes. Y ya después tú dices, explicar y decir, no, papá, porque es así, asá, o mira, a mí me lo enseñaron de esta manera y por eso lo estoy haciendo así. Pero no decir inmediatamente, no, ya lo sé, tú te equivocas. No. Y no querer escucharlo. ¿Sale? Entonces, uno, por respeto, y dos, por humildad. Es saber escuchar cuando alguien te dice, no es así. No que te creas saberlo todo. ¿Okay? Ese es un necio. ¿Sabes? En la Biblia
aquí quiero mostrarte un contraste, porque en la Biblia hay alguien que fue muy necio. Y Dios le habló y se portó necio. Y le volvió a hablar y se puso necio. Y le volvieron a hablar y se puso necio. Y le volvieron a hablar. En 10 ocasiones le dijeron esto y se puso necio. ¿El faraón? Exactamente, pues sí, el faraón. El faraón endureció su corazón y fue necio en 10 ocasiones, porque hubieron 10 señales, y ante 10 señales y milagros que el Eterno le mandó ante Moshe, que él... En la última, sí. No, de todas maneras, terminó, se humilló y les dejó salir, pero no fue detrás de ellos. O sea que aún en esa 10ª también se endureció. Porque aunque los dejó salir, no los persiguió, no mandó a su ejército detrás de ellos. O sea que se endureció, fue necio hasta el último instante. Entonces te das cuenta que un hombre fue necio. ¿Y por qué crees que se hizo necio? Porque él se creía un Dios. Porque su orgullo era tanto que aunque veía que había un Dios tan grande, milagroso, que había derrotado a sus dioses, él seguía aferrado a esos dioses. Eso es necedad. Creer que lo sabe todo y creer que él era más que todos. Y por eso se hizo necio. Cuando tú crees que saberlo todo y te crees más que los demás, aunque veas el poder de Dios o veas el Eterno obrar, te vas a hacer necio. Y vas a decir, no es cierto, no es cierto. Y hay mucha gente así. Por eso también los ateos, los que llegan a negar a Dios, la Escritura dice de ellos, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo dice el necio? Que no hay Dios. La Biblia le llama necio al que dice que no hay Dios. ¿Sabes por qué le llama necio? Porque esa persona cree saberlo todo. Cree saber cómo se hizo el universo. Cree saber darle una explicación a las cosas. Cree saber cómo funciona o cómo se creó el ser humano. Cree saber, no, esto es... Y dan sus ideas, sus hipótesis, sus teorías, sus teorías de evolución, algunos, etc. Es decir, dan explicaciones creyendo saberlo. Cuando no se dan cuenta de la majestad, de los testimonios, de las cosas reales, o sea, de lo palpable, de las cosas que son inexcusables, dice la Escritura. Es decir, que no tienen excusa. O inescrutables, también dice algunas versiones. Es decir, que no se puede negar. Todo lo que ves, toda la grandeza, no se puede negar que Dios no existe. Entonces, ¿qué es eso? Necedad. Necedad, ¿ok? Crees saberlo todo. Sin embargo, y a los necios, por no querer así, Dios los reduce en cuanto a su conocimiento. No van a entender, ¿ok? No van a entender. Sin embargo, en contraste, hay un hombre que alcanzó esos premios. El conocimiento, la sabiduría y el consejo. ¿Sabes quién fue ese hombre que alcanzó eso en premio por haber tenido temor de Dios? O sea, él se condujo con temor de Dios, pasó por una situación difícil en su vida, pasó por una prueba muy difícil, pero tan puede ser, pero no, hay uno que tuvo temor de Dios, tuvo ese, como lo que tú dijiste al principio, tuvo miedo de fallarle, estaba en una situación comprometida de seducción. Te voy a ir dando pistas. Había una mujer que le estaba diciendo, ven aquí conmigo, acuéstate conmigo, dame un besito. ¿Quién? José, exactamente, Joseph. ¿Y él qué dijo? No puedo ofender, no. Mi señor, que era en ese entonces Potifar, dijo, me ha otorgado todos sus bienes, excepto a ti. Yo tengo autoridad sobre todo, excepto sobre ti. ¿Y qué hizo? Salió corriendo. Y ya después la mujer lo difamó y le dijo, no, es que me quiso atacar, me quiso violar y quién sabe qué, y se sobrepasó y hizo un escándalo la mujer, pero era mentira. Y pasó y sufrió, pero por temor a Dios, Dios lo premió con el conocimiento. ¿Cuándo lo premió con el conocimiento? Cuando hubo un faraón que no supo lo que había soñado. Y que no supo solamente lo que había soñado, sino que no sabía qué significaba el sueño. Y entonces mandaron a llamar a Yosef. Y Yosef, con el conocimiento de Hashem, pudo discernir, pudo conocer primeramente lo que había soñado el rey. Y posteriormente supo discernir el significado del sueño. Eso es Da'at, conocimiento. Saber discernir toda la situación. Esto va a pasar, rey, son 7 años de abundancia, 7 años de escasez, hay que poner a administrar. Y luego
el Eterno le dio Jokma, sabiduría. ¿Para qué? Para administrar todos los bienes. Administró todos los bienes y los graneros de Egipto. Y los repartió. ¿Con qué? Con sabiduría. Y el consejo, porque le supo decir al rey, haz esto, haz otro, No sé por qué se me vino a la mente, no me acuerdo quién fue. Que el Dios le dijo que es como si fuera que le pidió como su deseo, ¿no? Como si fuera que le pidió como su deseo. Salomón. Y que le pidió, ¿cómo se llama? Sabiduría. No fue sabiduría. Bueno, ya sé a qué pasaje te refieres. El pasaje es que Salomón, el rey Salomón, tuvo un sueño y en el sueño el Eterno se le apareció y le dijo, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. Y normalmente en las Biblias se traduce como dame sabiduría. Pero en hebreo dijo un lev lishmo, es decir, un corazón que escucha, un corazón que entiende. Shmo es como de la palabra shema, un corazón que sabe escuchar. Es lo que pidió. Realmente el rey Salomón pidió atender, dame la atención, quiero tener capacidad de atención. Por ejemplo, yo ahorita te estoy hablando y yo sé que me estás poniendo atención y que a lo mejor eres, ¿cómo se dice? No sé si eres kinestésico en tus evaluaciones. Por ejemplo, ahorita estás que formando las plumas, que las estás parando, que las estás moviendo. Oh. Y yo sé que estás poniendo atención, pero necesitas estar haciendo algo para algo, ¿no? Pero el rey Salomón pidió eso. Dame un corazón que sabe escuchar. Que no me distraiga. Que cuando tú hables, le dijo al Señor, sepa escucharte. Y si yo sé escucharte, entonces voy a ser un hombre entendido. Y si soy un hombre entendido, entonces actuaré con sabiduría. Y si actúo con sabiduría, entonces voy a ser un buen rey. Por eso pidió un corazón que sabe escuchar. Y Dios le dijo, por cuanto yo te voy a dar, te voy a dar Jokma. Dios le dijo, te voy a dar Jokma. Pero Salomón no pidió Jokma, pidió un corazón entendido. ¿Sale? Es lo que de alguna manera tú podrías decir, yo quiero tener sabiduría. Pues ¿sabes qué? No solamente le pidas sabiduría, pídele un corazón que sepa escuchar. Alguien que sepa atender su voz, para que entonces lo pueda realizar. Y en este caso Joseph consiguió esas tres cosas: conocimiento, sabiduría y consejo. Entonces la pregunta es, ¿cómo quieres ser? ¿Como el faraón o como Joseph? No sé. Como Joseph. Que él tuvo ese privilegio, pero porque tuvo o inició con el temor a Dios. Le tuvo reverencia. Y dijo, no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto a mi señor Potifar? ¿Y cómo le voy a ofender a Hashem? Y por eso es que salió huyendo. El libro de Proverbios dice que el avisado o el entendido ve el mal y huye. Pero no huye de miedo. Porque está la manera de escapar de miedo, ¿no? Del yirat, como te mencioné al principio. Pero aquí huye por entendido. Porque ahí hay peligro. ¿Cómo me voy a acercar si ahí está el peligro? ¿No? Es como, tu vida está en peligro, córrele. ¿No? Entonces, eso es ser entendido. Escapar del peligro. Y es lo que anhelamos. Que cuando tú veas el peligro en tu vida espiritual, salgas corriendo. ¿Ok? Ok. Bueno, llegamos a la conclusión y quiero que oremos juntos. Vamos a orar para que el Eterno ponga en ti temor de Él. Amén. Padre Celestial, quiero darte gracias por la vida de mi hijo y que en esta hora tú le puedas dar a él ese corazón entendido. Así como él se acordó del rey Salomón cuando te pidió sabiduría, pero ahora hemos descubierto o sabido que lo que realmente pidió fue un corazón que te supiera escuchar. Yo por eso ahora te pido por Israel Yakar, que él también tenga un corazón que sepa escucharte, que sepa atender tu voz, para que en él haya entendimiento, haya sabiduría y haya consejo, que nunca falte ese consejo en su vida. Ayúdalo en la toma de sus decisiones, que cuando él vaya a su escuela, él sepa vivir bajo el temor de Dios, que cuando él vaya a hablar y comentar algo, que eso que vaya a hablar sea con el temor de Dios. Por eso yo te lo pongo en tus benditas manos, Padre, que tú lo fortalezcas en medio de esas decisiones y que lo hagas vivir siempre con ese principio, con tu temor. Y que él viva con ese temor siempre, no de miedo, no de pavor, sino que con reverencia, amor, respeto profundo y devoción te pueda servir. Ese es mi anhelo para con él.
en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Ve amén. Gracias, mijo. ¿Sale? Mis hermanos, shalom, shalom. Nos vemos en la próxima sesión de este discipulado. Mi hijo es mi discípulo. Shalom.